Hola a todos, Hi, everyone. qué alegría poder conectarse y unirse a esta gran fiesta de amor, de dicha, de felicidad. It's such a joy to be joined in this party of joy, love, and happiness. Qué alegría que en este encuentro estemos yendo mucho más allá de las fronteras. It's so beautiful that in this gathering we're going beyond borders. Desde Sudamérica, From South America, veo caritas de Colombia, de I see friends Perú, from Colombia, Peru, Argentina, Argentina, desde Norteamérica, Centroamérica, Europa, España. from North America, Central America, Europe, Spain. Gracias, gracias. Gracias porque estamos aquí todos unidos con un solo propósito. Thank you so much. We are all joined in one purpose. Hace unos meses llegó a través de David una inspiración para continuar extendiéndonos más allá en la comunidad hispana. A few months ago, an inspiration came from David to be going further with the extension in the Spanish-speaking world. Y como fruto de esa gran inspiración, ahora les presentamos el show Viviendo Milagros. And the fruit of this beautiful inspiration is this show, Viviendo Milagros, Y en el que les vamos a presentar todos los días 7 segmentos. in which we will be presenting 7 segments. De domingo a viernes. From Sunday to Friday. Porque el sábado tenemos días de películas. Because on Saturdays we have the movie gatherings. Los lunes tenemos el segmento Unidos más allá de las fronteras. On Mondays, we have the segment United Beyond Borders, en el que toda la comunidad hispana nos vamos a encontrar con cada uno de los distintos grupos de un curso de milagros o los que sientan invitarnos. in which all the groups that speak Spanish will be inviting us, the Course in Miracles group will be inviting us to join with them. El martes tenemos el segmento Get Up con Jason y 𝘍𝘬𝘰𝘯𝘓. On Tuesday, we have the segment Get Up with Kenneth Clifford and Jason Warwick. Los miércoles tenemos un viaje de transformación con 𝘍𝘭𝘭𝘢 y 𝘍𝘬𝘰𝘯𝘓. On Wednesday, we have a journey of transformation with 𝘍𝘭𝘭𝘢 and Kenneth Clifford. Y ellos nos van a contar los milagros de su travesía en el viaje en Europa. And they are going to tell us about the miracles they experienced in their travels through Europe. El jueves tenemos el llamado del amor con Marina, Ana y yo, 𝘍𝘭𝘭𝘢. On Thursday, we have the show called A Call from Love, which will be with Marina, 𝘍𝘭𝘭𝘢, and myself. En el que abriremos nuestro corazón, las situaciones que estemos experimentando en este momento y nos uniremos en ese llamado al amor. We'll open our hearts and share our experiences of whatever we're going through in that moment and share with you. El viernes tendremos yendo más profundo a la mente con Jason, On Friday, we'll have Going Deeper in the Mind with Jason, en el que Jason con los internos utilizarán la práctica del instrumento de la paz, in which Jason will be using the practice of the levels of mind or instrument for peace que fue dado también por David, that was also given by David. y veremos cómo a través de esta práctica se va produciendo también la sanación de nuestra mente. And we'll see how through this practice, the healing of our mind starts to happen. Los domingos tenemos 2 segmentos. On Sundays, we have 2 segments. A las 9 de la mañana, hora México, tenemos Chapel on Wheels. At 9 a.m. CST, we have Chapel on Wheels, en el que con Andrea López, yo y el equipo de Viviendo Milagros iremos a donde el Espíritu Santo nos lleve a extender milagros, a extender amor y experimentar los milagros que se presentan momento a momento. and which Andrea, myself, and the other team members of Viviendo Milagros will be sharing their miracles and experiences and sharing their love wherever they go. Y a las 2 de la tarde, también hora México Central, estaremos presentando Despertando Día a Día. And at 2 p.m. on Sundays, CST time,
we'll be presenting the show Waking Up Day by Day. en el que será un reality show, This will be a reality show porque vamos a tener cámaras por varias partes de la casa, vamos a mostrarle, perdón, we're going to have different cameras set all around the house, and we're going to show you, vamos a mostrarnos en nuestra transparencia, tal cual como es nuestro proceso de ir recordando verdad, we're going to show ourselves completely transparently so that you can see how it is to awaken, como nuestro día a día, como el servicio, como nuestra comunicación how is our day-to-day, our communication, our service, tiene tan solo el único propósito de llegar a lo que realmente somos. all of this has only the purpose to go to what we truly are. Vamos a mostrarle nuestra práctica diaria, instante a instante. Así que están muy invitados a cada uno de estos segmentos. We're going to show you our practice day by day, and you're all warmly invited to all these segments. Y hoy iniciamos con el segmento Unidos más allá de las fronteras, que es el segmento en el que estamos en este momento. Today, we're going to start the segment United Beyond Borders, which is the one we are doing right now. Y en este segmento, la comunidad Living Miracles en español, Viviendo Milagros, And in this segment, the community Living Miracles in Spanish, sentimos la guía de unirnos con distintos grupos de las distintas partes del mundo que sientan invitarnos a su agrupación we feel guided to join with people who have course groups and want to invite us to come and join them, y compartir con ustedes cómo es nuestra experiencia, nuestra práctica. share with you our experience of our practice. Estaremos muy felices de unirnos a ustedes We will be very, very happy to join with you. y tal vez en algunos de esos encuentros David nos puede sorprender a todos y se une también. And maybe in one of those gatherings, David may surprise us and he will join us. Le vamos a dejar ahorita en el chat un link para los que sientan unirse, nos puedan llenar sus datos y nosotros con mucho amor y mucha alegría vamos a recibir cada una de esas invitaciones. So in the chat, we're going to be putting a link where you can submit your invitation, and with all our love, we will be welcoming them. Ahora, sin más preámbulos, damos pase a David. So now we're just going to give our welcome, a warm welcome to David, Que tenemos la dicha y la bendición de contar con su presencia en esta apertura del show, en este primer segmento. It's a joy to count with his presence for the opening of the show and this segment. Muchas gracias, David. La sala y el micrófono es todo tuyo. Thank you, David. This room and the microphone is all yours. Thank you. Hi, everyone. Gracias, hola a todos, bienvenidos. What a joy to be together in this way. Qué felicidad estar junto a ustedes de esta manera. And Viviendo Milagros is our life. It's our whole life. Y viviendo milagros es nuestra vida, toda nuestra vida. It's more than words. Son más que palabras. Yeah, it's a living expression of joy and happiness. Es una expresión viviente de felicidad y de dicha. The words don't really do the justice to the presence of God's love. Las palabras no le hacen justicia a la presencia del amor de Dios. And we are so grateful to have an opportunity to practice the teachings of Jesus. Y estamos tan agradecidos de tener la oportunidad de practicar las enseñanzas de Jesús. What a great joy every day to wake up and practice what Jesus has taught us. Qué gran felicidad poder despertarnos por los días y practicar lo que Jesús nos enseñó. Because Jesus wants us to share in the happiness that God created us in. Porque Jesús quiere que sintamos la felicidad en la cual Dios nos creó. And so, while many of us have studied scripture in the Bible and studied A Course in Miracles, Y aunque muchos de nosotros hemos estudiado las escrituras de las Biblias y el Curso de Milagros, Jesus told us in the Course that it was not a play of ideas.
Jesús nos dice en el curso que esto no es un juego de ideas. That this course is to be applied and to live every moment in the presence of God's love. El curso tiene que ser aplicado en cada momento para poder experimentar la presencia y el amor de Dios. And the main teaching of A Course in Miracles is you cannot bring the truth into illusions. Y la primera enseñanza del curso de Milagros es que no puedes llevar la ilusión, no puedes llevar la verdad a la ilusión. Yeah. You cannot bring the light into the darkness. No puedes traer la luz hacia la oscuridad. You must bring the darkness of the ego belief to the light of truth within. Tienes que llevar la oscuridad del ego hacia la luz que se encuentra dentro. So, A Course in Miracles is not about self-improvement. Entonces el curso de Milagros no es acerca de automejoramiento personal. How could it be when God created us perfect in the very beginning? ¿Cómo podría ser cuando Dios nos creó de manera perfecta al comienzo? If we were created as the Christ, we don't need to improve upon the Christ. Si fuimos creados como el Cristo, no tenemos que mejorar el Cristo. The Christ is perfect in spirit. El Cristo es perfecto en espíritu. And so, in this world, we seem to have a personal perspective. Entonces en este mundo parece ser que tenemos una perspectiva personal. And Jesus knows that we have been clinging to the personality self, Y Jesús sabe que nos hemos estado aferrando al ser de personalidad, even though it never made us very happy. aunque jamás nos hizo muy feliz. Even when we improved it, it still didn't bring happiness. Incluso cuando lo mejoramos, no nos dio felicidad. So Jesus wants us to rinse our mind with the Holy Spirit's help. Entonces Jesús quiere que lavemos nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. And eventually to completely abandon the personal perspective of the ego. Y que eventualmente abandonemos la perspectiva personal del ego. With regard to this personal perspective, Jesus asks us one question. En cuanto a esta perspectiva personal, Jesús nos realiza una pregunta. Would you rather be right or happy? ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Would you rather be right about how the ego set this whole world up? ¿Prefieres tener razón acerca de cómo estableció el ego todo este mundo? Or just admit that was a mistake and I would rather be happy? ¿O admitir, eso fue una equivocación y prefiero ser feliz? So the inspiration for these shows that are going to be coming now Entonces la inspiración para estos shows que están ya comenzaron y están viniendo is to share practical experiences, practical insights of living the teachings of Jesus. es compartir la comprensión que sentimos a medida que practicamos las enseñanzas de Jesús. If you look at the book, A Course in Miracles, there's only one parable that Jesus makes a reference to. Si ustedes ven el curso de Milagros, hay una parábola a la que Jesús se refiere, And this is the parable of the prodigal son. y esta es la parábola del hijo pródigo. He doesn't even tell the parable in A Course in Miracles. Ni siquiera cuenta la parábola en el curso de Milagros, But because he mentions it, it must be important. pero dado que la menciona, debe de ser importante, Because Jesus told many parables 2,000 years ago. porque Jesús dio muchas parábolas 2000 años atrás, But he retold the parable of the prodigal son many times. pero compartió la parábola del hijo pródigo muchas veces. It's a parable of a son who left his father's home and who tried to make a life for himself apart from his father. Es la parábola de un hijo que abandona el hogar de su padre y trata de construir una vida propia lejos de su padre. But it didn't go very well. Pero no le fue muy bien. And finally, when he was just sitting there feeding the pigs, which Y was his job, finalmente cuando estaba ahí dándole de comer a los cerdos, lo cual era su trabajo, he said, I wonder if I'm worth more than even these pigs that I'm feeding. dijo, me pregunto si valgo más que estos cerdos a los cuales estoy alimentando. And he thought he had thrown away all of his inheritance. Y pensó que había despilfarrado toda su herencia.
But when he went back to his father was like, no problem. Pero cuando fue de regreso a su padre, el padre le dijo, no hay problema. The father welcomed him with love as if he had never left El padre le dio la bienvenida con amor como si nunca se hubiese ido. and said, let's have a feast, let's have a celebration. Y dijo, tengamos un banquete, tengamos una celebración. Now, can we say the same with the people in our life? Ahora, ¿podemos decir lo mismo con las personas en nuestra vida? Can we welcome anyone who walks through the door? ¿Le damos la bienvenida a todos los que caminan tras la puerta? Can we let go of whatever we believe they did to us or for us or against us? ¿Podemos dejar ir todo lo que nosotros creímos que hicieron a favor o en contra de nosotros? And say, oh, I was just completely wrong. Hey, nice to see you again. Y podemos decir, oh, estaba completamente equivocado. ¡Yay! ¡Qué lindo verte de vuelta! Yeah. So beyond the theory and the teachings of A Course in Miracles Entonces, más allá de la enseñanza y la teoría del Curso de Milagros, comes the transfer of training of the ideas to everything we perceive. viene la transferencia de las ideas a todo lo que percibimos. And we do not experience joy and full love until we transfer the training to everything. Y no vamos a sentir amor y felicidad plena hasta que nosotros transpiramos esto a absolutamente todo. And even if you have a very solitary life, then you can start with yourself or start with your cat or dog. Entonces, si tienes también una vida muy solitaria, puedes comenzar con tu perro o tu gato, Start with a mosquito. con el mosquito, Start with anything. Start with something. con cualquier cosa, pero comienza con algo. When that mosquito is flying around, just say, I'm going to forgive you. Cuando el mosquito está volando, puedes decir, te voy a perdonar. And then let it transfer to the whole world, Y luego deja que esto se transfiera a todo el mundo, to everything and everyone. a todos y todo. There's a part in the Course in Miracles that really touched me. Hay una parte del Curso de Milagros que realmente me tocó. When I first read the book back in 1986. Cuando leí el libro en 1986. And Jesus said, you can learn from my experiences. Y Jesús dijo, tú puedes aprender de mis experiencias And you can learn from the experiences of your brothers. y también puedes aprender de las experiencias de tus hermanos. And that really touched me. Y eso realmente me tocó. I thought, we're all in this together. Y pensé, estamos en esto todos juntos. If Jesus Christ is telling me I can learn from his example and from my brothers and sisters, Si Jesucristo me está diciendo que puedo aprender de sus ejemplos y el de mis hermanos y hermanas, I need to pay attention every day. necesito poner atención cada día. Whoever I'm interacting with is teaching me something very important. Con quien sea que estoy interactuando, me está enseñando algo muy importante. And Jesus is basically saying, don't put me up on a pedestal. Y Jesús dice, no me pongas en un pedestal. Don't think of me as greater than who you are. No pienses en mí como más grande que lo que tú eres. We are actually the same, De hecho, somos el mismo, except for one thing. excepto por una cosa. Jesus says, I don't believe in time and you do. Jesús dice, yo no creo en el tiempo y tú sí. And that's our only difference. Y esa es nuestra única diferencia. And it's not a real difference Y no es una diferencia real, because time does not exist. porque el tiempo no existe. So we are actually the same Christ. Entonces, de hecho, somos el mismo Cristo. But if we believe in time, we put a veil over our mind Pero si creemos en el tiempo, ponemos un velo sobre nuestra mente to block the awareness of the light. para bloquear la conciencia de la luz. And if we can learn from the experiences of our brothers and sisters, Entonces, si podemos aprender de las experiencias de nuestros hermanos y hermanas, why not have lots of shows almost all week long entonces, ¿por qué no tener muchos shows casi todos los días de la semana
where we open up to be shown the way from Jesus. en donde nos abrimos para que se nos muestre el camino por Jesús. We can share experiences with each other. Podemos compartir experiencias con otros. We can communicate heart to heart. Podemos comunicarnos de corazón a corazón. We can trust each other so much that we open up and pour out our hearts. Podemos confiar el uno al otro tanto que podemos entregar todo nuestro corazón a ello. Because the only thing that perpetuates the ego is secrets. Porque lo único que perpetúa el ego son los secretos. And now we're onto it. Y ahora podemos verlo. We're beginning to realize that we can express and expose our private thoughts. Nos empezamos a dar cuenta que podemos expresar y exponer nuestros pensamientos privados. Because private thoughts and secrets just produce a private world. Porque los pensamientos privados y los secretos producen un mundo privado. And this is a world that cannot be shared because it is kept private. Y este es un mundo que no puede ser compartido porque es mantenido privado. In my life, I was very shy and I was very introverted. En mi vida yo era muy tímido, muy introvertido. Growing up, you could count my friends on one hand. Cuando estaba creciendo podías contar mis amigos en una mano. It was a very small set of friends. Eran un grupo muy pequeño de amigos. And then when I went to university, I still had a very small set of friends. Y luego cuando fui a la universidad seguí teniendo un grupo muy pequeño de amigos. Yeah, it was a very private world. Era un mundo muy privado. As it is for human beings in general. Como lo es para los seres humanos de manera general. But once we start to realize that we can trust our brothers and sisters. Pero una vez que nos empezamos a dar cuenta que podemos confiar en nuestros hermanos y hermanas. Because they really have a gift to give to us. Porque realmente tienen un regalo que darnos a nosotros. We don't really have to push people away or try to get away from people. No tenemos que empujar a las personas o tratar de alejarnos de las personas. That was the old style of mysticism. Ese era el estilo viejo de misticismo. Find a cave somewhere and just get away from all the other people. Encuentra una cueva en algún lugar y escápate de todo el resto de las personas. And some of us have tried that, actually. Uno de nosotros hemos intentado eso, de hecho. I tried it. I went Yo lo he off to live in intentado. the woods. Yo me fui al bosque a vivir Still had the same ego problems. y tenía los mismos problemas egoicos. Even though there weren't many people around, I was not happy. Aunque no había muchas personas alrededor mío, no era feliz. So I tried to pray and meditate all day, and the ego was not happy with that. Entonces trataba de meditar y orar todo el día y el ego no estaba feliz con eso. But I think when we join with our brothers and sisters, it makes it speed up. Pero creo que cuando nos encontramos y reunimos con nuestros hermanos y hermanas, el proceso se acelera. We can see our blocks and our obstacles faster when we first see them in our brothers and sisters. Podemos ver nuestros obstáculos antes cuando los podemos ver en nuestros hermanos y hermanas. We're tempted to think, I don't like the way that they are. Tendemos a pensar o estamos tentados a pensar, no me gusta cómo son ellos. And then Jesus says, well, that's how you think you are. Y Jesús dice, bueno, así es como piensas que tú eres. How you think they are is how you think you are. Lo que tú piensas que ellos son es como tú piensas que tú eres. That's why I told you 2,000 years ago, judge not. Y es por eso que te dije 2000 años atrás, no juzgues. Because you bring that judgment on your own mind. Porque traes ese juicio a tu propia mente. And you will never be happy with judgment. Y nunca vas a ser feliz con el juicio. You'll only be happy with acceptance. Siempre vas a ser feliz con la aceptación. And the step towards acceptance is allowance. Y el paso a la aceptación es permitir. So we have to just allow our brothers and sisters to act out in any way that they seem to act out. Entonces tenemos que permitir que nuestros hermanos y hermanas actúen como parezcan ser que actúan. But the power of decision is still in our interpretation. Pero el poder de decisión está en nuestra interpretación.
You may watch the news and you may not like what you see in the world, Puede ser que tú mires el noticiero y puede que no te gusta lo que ves en el mundo, but there's always a choice of interpretation. pero siempre hay una elección de interpretación. And this is how we find peace of mind. Y así es como encontramos la paz mental. We just keep praying over and over, Jesus, show me the world the way that you see it. Jesús, oramos, muéstrame el mundo como tú lo ves. And he's like, do you really want that? Y Jesús dice, ¿realmente deseas eso? You can experience that, but you have to let go of the past. Puedes experimentarlo, pero tienes que dejar ir el pasado. Your only problem is you keep repeating the past over and over. El único problema es que sigues repitiendo el pasado una y otra vez. Like a broken record, just Como over un and over every day. disco rayado, una y otra vez cada día. So what a beautiful opportunity we have to collaborate together. Entonces, qué hermosa oportunidad tenemos de colaborar juntos. These shows are all going to be very interactive. Todos estos shows van a ser muy interactivos. And it doesn't matter whether you come on the show to participate or you type your comments into the chat room or on the video. Entonces, no importa si estás en la sala o también si quieres hacer tus comentarios en el chat. Because as you share, you demonstrate what's in your mind. Porque a medida que compartes, demuestras lo que está en tu mente. You really share what is valuable to you. Compartes lo que es de valor para ti. And I know that the reason we're all joined here is because God is very valuable to us. Y sé que la razón por la cual estamos todos unidos aquí es porque Dios es de mucho valor para todos nosotros. God is our creator in spirit, Dios es nuestro creador en espíritu, so far beyond the ego that the ego disappears before we find God. tan más allá del ego que el ego desaparece una vez que encontramos a Dios. It's like the ego is just a fog or a mist, and God is like the bright sunshine that shines away the fog. Es como que el ego es una neblina y Dios es una luz que hace brillar y desaparecer la neblina. But because we believed in this fog, we have felt unworthy of love. Pero dado que nosotros creíamos en esta neblina, nosotros nos sentíamos que éramos no merecedores de este amor. We've been frightened of divine love. Teníamos miedo al amor divino. So when you start to interact with one another, then the fear of love starts to come up into awareness. Entonces, cuando empiezas a interactuar unos con otros, el miedo al amor empieza a surgir en la conciencia. But this is temporary. Pero esto es temporal. We practice letting it come and letting it go. Practicamos dejarlo venir y dejarlo ir. So I'm very excited because I think this new way of interacting in more of a full way Y entonces estoy muy emocionado porque esta nueva manera de interactuar de una manera más completa will give you a taste of how I experienced the world when I was traveling every day. te va a dar una prueba o un gusto de cómo es que yo experimentaba el mundo a medida que yo viajaba alrededor del mundo. For long stretches of years in my life, I was just traveling around from place to place, from town to town, and city to city. Por muchos años yo estaba viajando de país a país, ciudad a ciudad, por todas partes. It was just Jesus helping me develop trust in my divine safety and my divine guidance. Era Jesús que estaba ayudándome a desarrollar la confianza y la seguridad en la seguridad divina. And he wanted me to teach love and to teach the expression of love in so many different ways. Y quería que compartiese el amor y la expresión del amor de tantas maneras diferentes, That I would finally let go and let him teach it through me. que finalmente pude dejar ir y empecé a dejar que Él lo enseñe a través de mí.
And realize, like the Bible says, it is not I that live, but Christ that lives in me. Y darme cuenta, como dice la Biblia, que no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. There's also a part of the Bible that says there's nothing greater than laying down your life for another. Y también la Biblia dice que no hay nada mayor que dejar tu vida por otro. And I will translate that as there's nothing greater than laying down the ego for the Christ self. Y yo voy a interpretar eso. No hay nada más grande que dejar el ego para aceptar el ser crístico. Yeah, it's not about sacrificing one person for another. It's just letting go of the ego. No es acerca de sacrificar una persona por otra, sino es dejar ir el ego. So hopefully, too, these shows will inspire you to take leaps of faith. Entonces esperamos que estos shows te inspiren a tomar saltos de fe. You start to get a little miracle prompt in your heart, and you say, I think I'm going to do it. Te empiezas a tener un milagro en tu corazón y dices, creo que lo voy a hacer. Yeah. And even though I haven't met all of you, I have met some of you, and I know the miracle stories you've told me. Y aunque no conozco a todos ustedes, sí conozco a muchos de ustedes y conozco también las historias milagrosas que ustedes me han contado. Yeah. You seem to have a life, but then you listen to an inner calling, and then suddenly things started to change in a very radical way. Parecía ser que tenías una vida, pero luego empiezas a sentir un llamado y tu vida empieza a cambiar de manera radical. And that is very inspiring. Y eso inspira. This is how we become an inspiration for all of our brothers and sisters. Así es como nos volvemos una inspiración para todos nuestros hermanos y hermanas. As I've traveled around the world, people were telling me that they were inspired by my life. Cuando yo estaba viajando alrededor del mundo, las personas me decían que estaban inspirados por mi vida. And I tell them, well, I was just inspired by Jesus. Y yo les digo, bueno, yo solo estaba inspirado por Jesús. And I'm pretty sure Jesus was just inspired by God. Y estoy seguro de que Jesús estaba inspirado por Dios. So it's actually pretty simple. Entonces, de hecho, es muy simple. And then people would ask me, well, who was your teacher? And I'd say, what do you mean? Y luego las personas me decían, bueno, ¿quién fue tu maestro? Y yo decía, ¿qué quieres decir? Who is your guru? ¿Quién era tu gurú? I said, oh, Jesus was my teacher. Y yo decía, bueno, Jesús es mi maestro. Yeah. And I was so grateful that he found a way to reach into my mind. Y estaba tan agradecido de que él encontró una manera de llegar hacia mi mente. And I'm so grateful that I started to listen to him. Y estoy tan agradecido de que empecé a escucharlo. And say yes to do whatever he asked me to do. Y decir sí a lo que sea que él me pidiese que hiciera. Yeah. Because it's not about acquiring knowledge in the world. Porque no es acerca de adquirir conocimiento en el mundo. It's more about realizing I know nothing at all. Es más darte cuenta de que yo no sé nada. I am completely clueless. No tengo ni idea. And I know that the Spirit will show the way. Y yo sé que el Espíritu mostrará el camino. But don't even ask me what my opinion is. Pero no me preguntes cuál es mi opinión. At the beginning of my travels, I was always starting everything I said with 2 words. Jesus says. Al principio de mis viajes yo empezaba todas mis charlas con Jesús dice. So I said that over and over. Jesus says, and then I would share some words from the Course or the Bible. Y entonces empezaba una y otra vez. Jesús dice y compartía unas palabras de la Biblia o del curso. And finally somebody said to me, what do you say? Y finalmente alguien me dijo, ¿qué dices tú? I was surprised at the question. Yo estaba tan sorprendido acerca de esa pregunta. I said, I say what Jesus says, of course. Y yo decía, yo digo lo que Jesús dice, por supuesto. Yeah, there's no point in trying to have a personal opinion or a personal perspective. No tiene punto tener una perspectiva personal o una opinión personal. He said, well, what is your opinion? I said, I have no opinion. Y me decían, ¿pero cuál es tu opinión? Y yo decía, yo no tengo opinión.
And they said, "Ah, that sounds kind of gullible." Y me decía, bueno, eso parece como un poco como que serías como un tonto. Are you blind? ¿Eres ciego? I said, yeah, sometimes I feel like that. Sí, hay veces que me siento un poco ciego. I actually like that. De hecho, me gusta eso. I would rather be blind to the world and happy than think I know what's going on. Prefiero ser ciego para el mundo que pensar que sé qué es lo que está sucediendo. Yeah. But the trust comes from experiencing the miracle. Pero la confianza viene de experimentar el milagro. Yeah. Where you don't have an agenda. You don't know what's going to happen any day. En donde no tienes una agenda y no sabes qué es lo que va a suceder cada día. And then you start to get comfortable with not knowing. Y luego empiezas a tener comodidad con no saber. Because you know everything will happen and be provided very wonderfully. Porque sabes que todo te va a ser dado de maneras maravillosas. Without a lot of planning and organization. Sin mucho plan, sin mucha organización. So I do encourage everyone to just pray to God and listen to your inner voice. Así que sí, aliento a todos a que le oren a Dios, a que escuchen su voz interna. And when that inner voice tells you to take an action, Y cuando esa voz interna les dice que tomen acción, it's always good to take that action. Siempre es bueno tomar esa acción. Because that helps build the trust in the inner voice. Porque eso ayuda a construir la confianza en esa voz interior. If you don't take the action, then you're just saying, I think I'll look for another opinion than you, inner voice. Si no tomas acción, es como si estuvieses diciendo, oh, voy a buscar otro camino, no te voy a escuchar a ti, voz interior. I tried that. It doesn't work very well. Y he intentado hacer eso, no funciona muy bien. It just brings a sense of delay. Trae como una sensación de retraso. Yeah. And even if you hear some guidance, you should rejoice that you receive the guidance. Incluso si escuchan la guía, tienen que alegrarse de haber recibido y escuchado esa guía. And of course you may say, give me a minute. Y puede que digas, espera un minuto, dame un minuto. Okay, I know what you want me to do. Ok, sé lo que tú quieres que haga. Give me a minute, I'm thinking, I'm praying. Dame un minuto, estoy pensando, estoy orando. Yeah. That's what happens to us. Of course that happens. Of course it's the resistance that comes up to the guidance. Eso es lo que sucede. Por supuesto que sucede. Hay resistencia que se eleva cuando uno escucha la guía. But in the end, the light washes away all the resistance. Pero al final la luz lava toda resistencia. Yeah. And we really are learning that we have a very powerful mind. Y realmente estamos aprendiendo que tenemos una mente muy poderosa. And everything we perceive is a reflection of what we hold in our consciousness. Y todo lo que percibimos es un reflejo de lo que tenemos o albergamos en nuestra conciencia. So when we perceive something that we don't like, Entonces cuando percibimos algo que no nos gusta, Jesus is saying to us, change your mind. Jesús nos dice, cambia tu mente. It's a very simple plan. Just change your mind. Don't try to change the world that you think is outside. Es muy simple, dice Jesús, cambia tu mente. No trates de cambiar el mundo que tú piensas que está fuera. Accept your brother and sister exactly as they are. Acepta a tu hermano y hermana exactamente como son. I said, really? Is that possible? Y yo decía, ¿realmente es esto posible? And Jesus says, yes, they are light and you are light. Accept them exactly as they are. Y Jesús dice, sí, ellos son luz, tú eres luz, acéptalos exactamente como son. Your five senses will not show you this, but I will. Tus cinco sentidos no te mostrarán esto, pero yo sí lo haré. Yeah. So that's why we trust in Jesus. Y es por eso que confiamos en Jesús. We know he's not judging anyone or anything. Él sabe que que Él no está juzgando a nadie o a nada. Just pure love and acceptance. Es puro amor y aceptación. So I'm very excited about these new shows. Así que estoy muy emocionado acerca de estos nuevos shows. Yeah.
And as 𝘍𝘬𝘭𝘀 was saying, I think it's fun because I might get to pop in on the show. Y como dijo Urpi, es muy divertido porque también puede ser que aparezca en el show. All I need is a Zoom link. Todo lo que necesito es que me envíen el enlace de Zoom. That's not much. Poquito, just a little Zoom link, please. No es mucho, es poquito a poquito, un enlace de Zoom. And then I can join in the discussion. Y luego me puedo unir a lo que se está hablando. Yeah. Join in the joy. Unirme en la felicidad. Join in the happiness. Unirme en la dicha. In the end, it's not about trying to become a theorist. Al final no es acerca de volverse en convertir esto en teoría. Yeah. And you don't even have to be a philosopher. Ni siquiera tienes que ser un filósofo. And you don't have to try to be something special in the world. No tienes que intentar ser algo especial en el mundo. Sometimes I just like to watch the animals, how happy and content they seem. A veces me gusta ver los animales y ver qué tan felices son. And I think that's why Jesus kept referring to birds and to flowers 2,000 years ago. Y creo que es por eso que Jesús seguía refiriéndose a los pájaros y a las flores 2000 años atrás. When he was talking about heaven, he would say, look at the lilies of the field. Cuando estaba hablando acerca del reino de los cielos, decía, mira los lirios del campo. That's radical. When you are talking about God and referring to flowers. Eso es radical, estás hablando de Dios y te estás refiriendo a las flores. Or he would say, look at the birds in the air. O decía, mira los pájaros en el cielo. That should tell us something. Jesus is talking about birds and flowers when he's talking about God's love. Eso nos debería decir algo. Jesús se está refiriendo a las flores y a los pájaros cuando está hablando acerca del amor de Dios. Yeah. And so in these modern times of technology, entonces en estos tiempos modernos de tecnología, we don't want to get distracted by the ego's purpose for technology. No queremos vernos distraídos por los propósitos del ego para la tecnología. Because it's like the ego is using social media to say, look at me, look how good I am, look how wonderful I am. You know, it's trying to use it to maintain a body identity. Porque, por ejemplo, el ego intenta utilizar las redes sociales para decir, mírame a mí, mira cómo es mi vida, para tratar de fortalecer una identidad corporal. I have one friend named Derek who lives in California. Tengo un amigo, Derek, que vive en California. And he said, David, before I met you, I was sure that Facebook was evil. Y me decía, Jesús, David, antes de conocerte a ti, estaba seguro de que Facebook era malvado. And then the more I started to watch things and see things that you were sharing, I thought maybe it's not all evil. Y luego que empecé a ver lo que tú estabas compartiendo, empecé a pensar, oh, quizá no es todo malvado. Yeah. Because it's not the evil is not in the world, it's just the ego is the belief in our mind. Porque lo malvado o el mal no está en el mundo, el ego es una creencia en nuestra mente. Nothing in the world is good or bad. It's just it just gets judged as such by the ego. Nada en el mundo es bueno o malo, solo es juzgado así por el ego. Yesterday I did a retreat and a man from California asked me if he should go to church. Ayer hice un retiro y un hombre en California me preguntó si él debería ir a la iglesia. And I just was telling him, if you feel good, if you feel like you're extending God's love when you go to church, then yeah, go to church. Y yo le dije, si tú te sientes bien, si tú sientes que se extiende el amor de Dios a través de ti en la iglesia, ve a la iglesia. Yeah, because when we're in God's presence, that is the church. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, esa es la iglesia. Yeah, it's not a building. No es un edificio. Or an activity. O una actividad. Yeah. So I would love it if we could open it up today for some holy interactions. Entonces me encantaría poder abrir esta sesión ahora para tener encuentros santos. And
Yeah, I welcome you to share whatever is on your heart. Y los invito a compartir lo que sea que está en su corazón. And I know that as these shows begin and continue, there will be inspirations and lots of feedback that will come. Y sé que a medida que estos shows continúen, va a haber inspiración que va a surgir y también vamos a recibir sugerencias a medida que avancemos. So just think of these broadcasts and these shows as a reflection of the prayer of your heart. Así que piensen acerca de estos shows y estas transmisiones como un reflejo de la oración de tu corazón. If you want to feel loved and nurtured, then see this as an answer to prayer. Si quieres sentir amor y sentirte nutrido, entonces puedes ver esto como una respuesta a tu oración. If you have a life where you feel you don't trust people, but you want a place to share in safety, then see these shows as that. Si sienten que no pueden confiar en las personas que se encuentran alrededor suyo, pero ven estos shows como un lugar de seguridad, pueden compartir aquí. See these broadcasts as an opportunity to be loved and accepted and to give that love. Pueden ver estas transmisiones como una oportunidad de sentirse amado y aceptado y de dar ese amor. And with this technology, you know, we can't say, I have no like-minded friends around me. Y con esta tecnología no pueden decir, no tengo amigos que no piensan como yo. We can only say, I have many like-minded friends around me. Sino que pueden decir, sí, tengo muchos amigos alrededor mío que piensan como Yeah, yo. and that feels good. Y eso se siente bien. Yeah, to know that in your heart, to know that Saber that's there. esto en tu corazón, saber que eso se encuentra allí. So yes, I'll turn it back to 𝘍𝘭𝘭𝘢, and you can ask people if they want to raise their hand or their digital hand, however you like to do it. Entonces, 𝘍𝘭𝘭𝘢 te va a dar el micrófono de regreso a ti. Y tú puedes compartir cómo pueden hacer las personas sus preguntas y levantar la mano, su mano digital. Perfecto, David. Muchas gracias. Entonces, Perfect, David. Thank you so much. Para todos los que tengan alguna pregunta que les gustaría hacer desde su corazón, For everyone that has a question from your heart that you want to do, te invitamos a que levantes tu manito virtual. we invite you to raise your digital hand. Te agradeceríamos que sean preguntas concisas We would be very grateful if you were very concise with your questions y frases cortas para que Ana te pueda traducir. and short phrases so that Anna can translate you. Y ya veo algunas manitos. Empezamos con Janet. I see some hands already. We're going to start with Janet. Bienvenida, Janet. Welcome, Janet. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Estoy muy emocionada, muy feliz. I am very touched and very happy. Es una respuesta a mi oración It is an answer to my prayer porque desde hace 2 años because since 2 years ago, estoy sin un trabajo como tal en una empresa. I am without a job in a business. Que era lo que yo venía acostumbrada. I was in a business that I was used to be working on there. Siempre enfocada en eso para mantener a mis hijitos, ya que el papá de ellos murió. I was always focused on this to be able to sustain my little children because their father passed away. Y aunque conozco el curso de Milagros desde hace muchos años, And even though I know about A Course in Miracles from many years ago, desde que estoy sin ese empleo, since I don't have this job in this transition, pero estoy feliz porque me he podido dedicar a estudiarlo, a practicarlo. I'm also happy because I've been able to take the time to study, to practice. Y
Mi pregunta va a lo siguiente. My question is the following. Me angustia mucho el tema del dinero, I am very scared with the topic of money, pero en mi corazón siento que lo único que quiero hacer es compartir este entendimiento y esta experiencia tan bonita. but what I feel in my heart is that I only want to share these insights and this experience from my heart. Y actualmente la comparto con un grupo en donde me siento muy, muy feliz y ellos también lo manifiestan así. And I currently share this with a group, and I am so, so happy, and they also share their happiness for me sharing. Pero viene otra vez el tema del dinero. But then the topic of money comes up again. Aunque siento que Dios me provee con todo, yo vivo en la naturaleza y me provee con todo. Even though I feel that God is providing for everything, ¿Qué hago para poder tener más esa certeza y esa confianza para dar ese paso? what can I do to feel more certain and more sure to give that step? Gracias y los amo a todos. Te amo, David. Thank you. And I love you all. I love you, David. Oh, thank you. Thank you, Yana, for that very profound question. Gracias, Janet, por esa pregunta tan profunda. Yeah. I can relate to this very much because that's how my experience with A Course in Miracles started out. Yo me puedo relacionar con eso porque así es como comenzó mi experiencia con el Curso de Milagros. Yes, that I had just finished university when A Course in Miracles came into my awareness. Acaba de terminar la universidad cuando el Curso de Milagros vino a mi conciencia. And so I was right at a branching of the road in my life at 28 years old. Entonces estaba en una bifurcación del camino en mi vida cuando tenía 28 años. Because I could see I had concerns about money and concerns about my survival. Porque podía ver que tenía preocupaciones acerca de dinero y preocupaciones acerca de mi supervivencia. But when I would read the Course, I felt I was having a calling, like an inner calling by God. Pero cuando estaba leyendo el curso podía sentir que tenía un llamado de Dios. And this seemed like a branch in the road, like, can I go on both ways? I thought, I don't know if I can. Y parecía ser una bifurcación de camino. Pensaba, ¿puedo ir por los dos caminos? Y pensaba, no, creo que no puedo. So I did pray to Jesus and I asked Jesus, why am I so conflicted? Entonces yo oraba y le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿por qué siento este conflicto? And he reminded me of something in the Bible that says you cannot serve both God and money. Y luego recordé algo que comparte en la Biblia, no puedes servir tanto a Dios como al dinero. And I said, well, actually on this planet, it seems like money is the king. Y yo decía, bueno, parece ser que en este mundo el dinero es el rey. It's just in every bit of fabric of this whole world. Está en cada partecita del tejido de este mundo. And so I remember having some very long talks with Jesus. Así que recuerdo haber tenido conversaciones muy largas con Jesús. And telling Jesus, money does not grow on trees. Y decirle a Jesús, Jesús, el dinero no crece de los árboles. I started to try to instruct Jesus about money. Estaba tratando de instruir a Jesús acerca del dinero. He said, I've been to your world before. I know all this stuff. Y él dijo, yo fui a tu mundo antes, yo sé acerca de estas cosas. But I have some important things to teach you, to show you something more. Pero tengo cosas muy importantes que enseñarte para mostrarte que hay algo más. And then he told me that my problem was a problem of trust. Y luego él me dijo que mi problema era un problema de confianza, That it was a problem of faith. que era un problema de fe.
And he said, money is just a symbol that represents an exchange of value in this world. Y él dijo, el dinero es un símbolo que representa el intercambio de valor en este mundo. Just like a computer can represent an exchange of information, Por ejemplo, una computadora puede representar el intercambio de información. money just represents an exchange of value. El dinero representa un intercambio de valor. But he said my trust problem was that my heart was not valuing what was truly valuable. Pero me dijo que mi problema era que mi corazón no estaba valorando lo que tiene verdadero valor. That I had placed value in other things other than God and spirit. Que había puesto valor en otras cosas distinto a Dios o el Espíritu. And that I needed mostly instruction and experiences in trust. Y que necesitaba instrucciones y experiencias en confianza. And so the situation you are describing was basically as well, that was my situation. Y la situación que tú estás describiendo también era mi situación. I did not really have savings or investments. No tenía ahorros o inversiones. And like you're describing, with your husband passing away, then you have taken on the role of the sole provider of your family. Y lo que tú estás describiendo con el fallecimiento de tu marido es que tú has tomado el rol de la que provee para la familia. And with this role, there seems to be worry, concern, anxiety, and some stress. Y con este rol parece haber preocupación y estrés. And in one sense, it's like a fear of failing at the role. Y esto es como un miedo a fracasar en el rol. And so for me, it was a very slow process of learning to trust every single day. Entonces para mí fue un proceso muy lento de aprender a confiar cada día. And Jesus says this in the Course. He says most people are given a slowly evolving curriculum. Y Jesús dice esto en el curso: la mayoría de las personas reciben un plan de estudios que se desenvuelve de manera lenta. Because trust in the Holy Spirit is so different than all of our past programming. Porque la confianza en el Espíritu Santo es tan diferente a toda nuestra programación pasada. And somewhere deep inside, we recognize this. Y en algún lugar bien dentro nuestro reconocemos esto. Like we're lost in a far country and we're playing by very strange rules. Como que si estuviésemos perdidos en un país lejano y estamos jugando con reglas muy extrañas. Somehow, like we got caught up in this ego game and it's so deep that we don't know how to get out. Es como si nos hubiésemos visto atrapados en este juego y ahora de manera tan profunda que ahora no sabemos cómo salir. So Jesus said, I'm going to have to take you traveling because when you're at home, you think you know so much. Entonces Jesús me dijo, entonces te voy a tener que llevar a viajar, porque cuando tú estás en tu casa piensas que sabes tanto. He said, right now, David, you're like a fish in a fishbowl. You're Ahora just swimming around, looking at the glass. Me decía, David, tú eres como un pescado dentro de una pecera, como mirando al vidrio. And I'm going to have to get you out of the water. Y te voy a tener que sacar de esa agua. So for me, that was to go traveling. Y para mí eso se vio como que tuve que ir a viajar. Number one, I did not like to travel. Número uno, no me gustaba viajar. I liked all the conveniences of a house and of a home. Me gustaban todas las conveniencias de una casa, de un hogar. I was afraid of strangers. Tenía miedo a los extraños. I said, I have a family already. I love them. Isn't Y that yo enough? decía, bueno, tengo una familia, los amo a ellos, ¿no es eso suficiente? No, Jesus said, no, you have to trust me. And so he took me traveling for years. Oh my gosh.
Y Jesús me dijo, no, tienes que confiar en mí. Y me llevó a viajar durante años. Wow. Talk about being lifted out of your comfort zone. Habla acerca de que se te saque de tu zona de confort. Literally, to drive away from my home city, Cincinnati, I was like, Literalmente, como me fui en auto fuera de la ciudad de Cincinnati, yo estaba como... and mainly it was like this because I didn't have money in the bank. Y era así porque no tenía dinero en el banco. I was like, what am I going to eat? Where am I going to stay? Y yo decía, ¿qué voy a comer? ¿En dónde me voy a quedar? And how am I going to get gasoline for the car? Those are my thoughts. ¿Cómo voy a recibir gasolina para el auto? Esos eran mis pensamientos. Yeah. And wow, the first trip was so many miracles. I could not fathom how many miracles there were. Y en el primer viaje hubieron tantos milagros, no podía eran inconmensurables. Because I met so many kind and loving and beautiful people. Porque conocí a tantas personas tan amorosas, tan amables. Who took me into their houses night after night after night. Quienes me acogían en sus hogares noche tras noche tras noche. I had never met these people. Yo jamás había conocido a estas personas antes. They were not relatives or family at all. No eran mis parientes o familia de ninguna manera. Most of them were Course in Miracles students. La mayoría de ellos eran estudiantes de un curso de milagros. Who would see me at a gathering or a church and say, "Come home with me." Que me venían en una iglesia, a un encuentro, y decían, ven a mi hogar. Yeah, invite me into their house, feed me. Me invitaban a su casa, me daban de comer. Love me. Me amaban. Oh my gosh. For someone who's a shy guy, that was like, whoa. Y wow, para alguien que era tímido, esto era como wow. Yeah. And it wasn't just for a few days. It went on for weeks and months and years. Y no era solo por unos días, sino que esto sucedió por semanas, meses, años. And so, if we come back to what you're asking, entonces si volvemos de regreso a lo que tú estás preguntando, it's important to remember that the Holy Spirit always hears the prayer of our heart. Es importante recordar que el Espíritu Santo escucha la oración de nuestro corazón. And that the things in form are just symbols that the Spirit uses to reach us. Y las cosas en forma son símbolos que el Espíritu Santo utiliza para llegar hacia nosotros. Jesus knew exactly what I believed in. Jesús sabía exactamente qué era en lo que creía. And it was like he was going to use the symbols to build my faith and my trust. Y era como que él iba a utilizar los símbolos para construir mi fe y mi confianza. And this was very important for me because I needed to be convinced. Y esto fue muy importante para mí porque yo necesitaba ser convencida. The reason I was afraid when I started is because I was definitely not convinced in the guidance. La razón por la cual tenía miedo al comienzo es porque no confiaba en la guía. I mean, I had heard about guidance and I thought that it sounds good. Yo había escuchado acerca de la guía y decía, suena bien. But for me, ¿Pero para mí? will it work for me? ¿Pero va a funcionar para mí? You know, that was the doubt. Esa era la duda. And I had to be slowly convinced that yes, it does work for me. Y tuve que ser convencido lentamente, sí, esto funciona para mí. And what it was really teaching me was to let go of pride. Y lo que esto me estaba enseñando es que tenía que dejar ir el orgullo. That was the hardest thing when I traveled. Eso era lo más difícil cuando estaba viajando. People offered me places to stay, food. Sometimes they even handed me money in my hand. Las personas me daban lugar para quedarme, comida, a veces incluso me daban dinero y me lo ponían en la mano. I was embarrassed. A mí me avergonzaba. I was embarrassed. Estaba muy avergonzado. This is not the way I was raised, Jesus. Yo decía, esta no fue la manera en que fui criado, Jesús. And he kept telling me the miracle worker is worth their keep.
Y me decía, el obrador de milagros vale que se lo retenga. And I said, oh, this is strange. Y yo This decía, oh, is esto es very strange extraño. for me. Esto es muy extraño para mí. But what he was showing me was that I was very proud. Pero lo que me estaba mostrando es que yo tenía mucho orgullo. I was proud about my education. I was proud about my work experience. I was proud that I could provide. Tenía orgullo acerca de mi educación, tenía orgullo acerca de mi experiencia de trabajo, tenía orgullo acerca de que yo podía proveer para mí. And I know that Jesus knew that if he provided for me in unusual ways, y Jesús sabía que si Él podía proveer para mí de maneras inusuales, where I could trust that I still was provided for, en donde podía confiar que todo se me estaba dando, but it wasn't David doing the providing. pero que no era David el que estaba proveyendo para sí mismo, It was Jesus doing the providing. sino que era Jesús que lo estaba proveyendo. That my faith and my trust would expand very quickly. Así mi fe y mi confianza se expandería muy rápidamente. On the first trip that I took, I had a friend who traveled with me. En el primer viaje que realicé, tenía un amigo que viajó conmigo. And after 3.5 weeks on the road with Jesus as y luego well, de 3 semanas en la carretera con Jesús también, she called back to Cincinnati and resigned from her job while we were still traveling. ella llamó de regreso a Cincinnati y renunció a su trabajo cuando todavía estábamos viajando. She had so many miracles in 3.5 weeks that she felt confident resigning from her job when we were on the other side of the country. Ella estaba experimentando tantos milagros que ella tuvo la confianza de renunciar a su trabajo cuando estaba en la otra punta del país. And what I went through, I know many people who have gone through many similar experiences. Y lo que yo atravesé, también conozco varias personas que tuvieron experiencias similares. And I think that is going to be one of the most helpful things in these shows that are coming out. Y creo que esto va a ser una de las cosas más útiles con estos shows que van a salir. I know before Ken and Ana traveled to Spain, we had a beautiful lunch in Mexico. Antes de que Ana y Ken viajaran a España, tuvimos un almuerzo hermoso en México. And they'll be sharing about their experiences of letting God go first, letting God provide. Y ellos van a compartir sus experiencias de dejar que Dios vaya primero y dejar que Dios provea para ellos. And we need to hear those experiences. Y necesitamos escuchar esas experiencias. Just like I needed to allow myself to be given to be offered things when I was traveling. Como yo necesité que se me dieran las cosas cuando yo estaba viajando. Because we're so used to the provider role and to that self-concept. It's very strong. Entonces, porque estamos tan acostumbrados a ese rol de ser el proveedor para nosotros mismos, y eso parece ser muy fuerte. And I do feel as you go deeper with this, you will pass this trust on to your children. Y a medida que tú vayas más profundo con esto, vas a poder pasar esa confianza hacia tus hijos. And to me, I'm convinced that trust in God and inner guidance is the best preparation you could offer for yourself and for your children. Y yo estoy convencido de que la confianza en Dios y en esa guía interior es lo mejor que te puedes ofrecer a ti y a tus hijos. Because it will help your children handle anything that this world throws at them. Porque va a ayudar a que sus hijos puedan manejar cualquier cosa que este mundo les tire. And in the end, they will love you most for this, that you instilled it in them. Y al final te van a amar por esto, que tú pusiste esto en ellos. Yeah. So thank you, Janet, for bringing that up. Así que gracias, Janet, por haber traído este tema. Thank you. Gracias.
Muchísimas gracias, Janet. Thank you so Ahora, much, Janet. ahora le damos el pase a Chema. Now we're going to go Bienvenido, with Chema. Welcome. bienvenido, Chema. Welcome, Chema. Hola, hola. Hola. Hi. Bueno, voy a intentar que no llorar o emocionarme. I've been trying not to cry or to feel touched. Y quiero darte las gracias a David y a Tribe And I want to give thanks to you, David, and Tribe, porque hace 1 año y medio que estoy con la plataforma, ¿no? because I've been in Colaborando. this platform collaborating for 1.5 years. Y tenía mucha resistencia a la idea de seguir al espíritu solamente, ¿no? And I had a lot of resistance to the idea of only following the Spirit. Y cuando estaba hablando he sentido, digo, pues tengo que practicar, porque yo sentía que me venían cosas, pero por timidez o por miedo, pues And no las compartía. And as you were speaking, it made me realize that I felt that things were being sent to me or said to me, but I was not sharing them. Y para mí fue un milagro, uno de muchos, ¿no? Pero que te mandé un mensaje y te dije, mira, David, quiero traducir esto. And for me, it was a miracle that I just sent you a message and I just said, David, I want to translate this. El libro de 50 años de milagros, ¿no? The book of 50 years of Que miracles. no tenía ni idea de nada. I didn't have an idea of anything. Y tú me dijiste, vale, pues mira, se lo voy a pasar a Marina y ya Marina te hablará contigo. And you said, okay, don't worry, I'm going to send it to Marina and Marina will contact you. Y ha sido muy milagroso. And it's been so miraculous. Y me venía ahora como una guía, ¿no? De, dile esto a David, ¿no? Y yo, pero bueno, ¿cómo le voy a decir esto? And right now I was feeling like this guidance, like share this with David. And I'm like, no, how am I going to say this to him? Ya, sí, invítale a que venga a España. Invite him to come to Spain. Y yo, pero bueno. And I said, well, Digo, si él está continuamente, ¿no? Continuamente hablando, continuamente dando mucho amor, ¿no? if he's continually speaking and giving so much love. Y bueno, y ahí está la invitación. And that's my invitation. Oh, thank you. Thank you, 𝘍𝘭𝘀𝘢. Y gracias. Thank you. Gracias, Thank Chema. you. Beautiful. Hermoso. Beautiful. Muchas gracias, Chema. Thank you so much, Chema. Y queremos aprovechar también ahora para invitarles a todos And we want to take this opportunity to invite all of you a nuestra comunidad, la Tribu de Cristo, to our community, La Tribu de Cristo, que es una forma de ir mucho más profundo en las enseñanzas de that is Cristo, a way of going much deeper in Christ's teachings. que con la comunidad Tribu tienen el acceso a mucho más cercano a los shows
In the community tribu, you have an opportunity to come much closer, to go deeper in these teachings. Como por ejemplo, para el segmento de Ana y Ken, Like for example, for Anna and Ken's segment, todos los miércoles tendrán una unión a través de Zoom y podrán hacer sus preguntas cotidianamente. every Wednesday, the Zoom will be open so that you can ask the questions in your heart. Y Meli les va a dejar ahí el enlace para los que sientan unirse a tribu y profundizar mucho más en esas enseñanzas. And Meli will put the link on the chat if you feel to join Tribu de Cristo and go into these teachings. Y ahora damos el pase a Beatriz Gil. And now we're gonna give the word to Beatriz Gil. Bienvenida, Beatriz. Welcome, Beatriz. Beautiful. Gracias, Thank you. gracias, gracias. Thank you, thank you. Qué alegría poder volver a verte. It's such a joy to be able to see you again, Poder tener contacto con todos mis hermanos to be able to be in contact with all my brothers de Tribe. of Tribe. Y aunque aparentemente parece que hemos estado físicamente, o yo físicamente desconectada, And even though it may have felt that I was a bit physically disconnected, todos habéis estado en mi corazón. all Tú, of you Ana, have remained in my Ken, heart. Marina, Meli, Angie, todos. No voy a nombrarlo a todos porque todos. You, Melly, Ken, Anna, Marina, everyone. I'm not going to mention everyone because there's so many. Gracias por este momento al que no podía dejar de unirme porque siento que es una invitación del Espíritu. Thank you for this moment because, and I couldn't not join because I felt it was an invitation from the Spirit. Escuché la guía de mi corazón, del Espíritu, cuando estuvieron aquí en mi casa Ana y Ken. When Anna and Ken were here, I heard the guidance of the Spirit. Me fui a Tanzania a cumplir lo que sentía en mi corazón. I went to Tanzania to fulfill what I felt in my heart. Me casé allí. I got married there. Ahora estoy aquí en Sevilla, en España. Mi marido tanzano está aquí viviendo. Now I'm in Sevilla, Spain, and my husband from Tanzania is here too. Y desde el primer momento que estuvieron aquí Ana y Ken hasta ahora mismo, And from the moment that Anna and Ken arrived to this moment, ha sido un viaje maravilloso, un camino maravilloso. it's been a wonderful path. Escuchando todo el tiempo la guía, To listen the guidance all the time, con muchos momentos aparentemente desagradables, with many moments that apparently have been uncomfortable, pero todos entregados al Espíritu para but I've been handing them all over to the Spirit que se cumpliera la voluntad de Dios en mí. so that God's will is done in me. Podría y me gustaría hablar muchísimo sobre todo esto, pero voy a ser muy breve. I would like to speak a lot about all these things, but I'm just going to be very brief. Porque siento, David, que me he acordado muchísimo de ti porque he hecho lo que la guía de Jesús te me llevó, ¿no? I've been thinking a lot of you, David, because I've been following what Jesus said to you. No solamente es el texto, no es la teoría del curso, sino es la práctica. It's not only the theory or the text of the course, but it's the practice, La experiencia. the experience.
Y quería preguntarte, And I wanted to ask you, en los momentos de aparentemente dificultad, in the moments that apparently feel very difficult, que parecen tan reales that they feel so real, y que mi mente ego está todo el tiempo haciéndome creer que soy eso, and that my mind, my ego mind, is all the time trying to convince me that I am that. me encantaría escucharte alguna experiencia sobre ello. I would love to hear an experience of that. Yeah. Thank you, Beatrice. Thank you. I love. Oh, puedo presentar porque me está diciendo que quiere decir hola. Can I just Hamisi, mi marido. introduce Hamisi, my husband? He wants to say hello. Hi. Hello, David. How are you? Very Hola, good. Nice to David, meet ¿cómo you. estás? Muy bien, muy lindo conocerte. Thank you so much Muchas gracias. because Bea, she came to Tanzania and she tell me a lot of things about you. Porque Bea vino a Tanzania y me dijo muchas cosas de ti. And you give Bea permission to come Africa. Y tú le diste a Bea permiso de que fuera a África. I don't know anything about escucha tu corazón, listen the heart. Yes. I don't know. No sé nada acerca de escuchar al corazón. I don't know nothing about listen the heart because in Africa we believe in two religions. No sé nada acerca de escuchar al corazón porque en África creemos en dos religiones. We believe in the Christian and Islamic. Creemos en el cristianismo y en el islam. It's a long story, but I want to say thank you so much. I want to meet you very soon, me and Bea. Es un gusto conocerte y muchas gracias. Thank you. Now I believe in my heart, I believe who is me. Ahora en mi corazón siento quién soy yo. I believe in myself. Creo en mi ser. My wife have very hard time for teaching me. Mi esposa ha tenido muchas dificultades en enseñarme. But simple way, she say, listen your heart. Pero de una manera muy simple ella me repite, escucha tu corazón. I think you are my friend in in Instagram and Facebook. Creo but que you eres don't mi know me. amigo en Instagram y en Facebook, aunque no me conoces. Thank you so much. Muchas gracias. I hope before go back to Tanzania, maybe this year, maybe next year. Espero que pueda volver a Tanzania, tal vez este año o el otro. I would like to speak with you more. Y me gustaría hablar más contigo. Bless you. Que Beautiful. Dios te bendiga. Well, send me a nice little message on Instagram and that'll start it. Envíame un mensaje en Instagram y podemos empezar la conversación. That's lovely. Hermoso. Beautiful. Hermoso. Well, in order to what Beatrice was just asking. Bueno, acerca de lo que Beatriz estaba compartiendo. Yeah, I think whenever I started to feel upset, Cuando empecé a sentir disgustos, I would just pray and ask Jesus to show me how I was making myself upset. yo oraba y dejaba que Jesús me mostrase cómo yo me estaba disgustando a mí mismo. And he said, well, you talk about love a lot, but you're still afraid of love. Y decía, bueno, tú hablas mucho acerca del amor, pero tú todavía tienes miedo al amor.
And I said to Jesus, I said, I don't understand that. I think I've spent my whole life trying to be in love, and Y I yo don't decía, understand it. no entiendo eso, porque creo que pasé toda mi vida tratando de sentir amor, entonces no lo entiendo. And he said, okay, I'll try another angle. Y dijo, bueno, ok, voy a intentar otro ángulo. He was telling me when I am attached to something that I believe in about this world, Cuando me decía, cuando estoy apegado a algo en lo que yo creo en este mundo, then from that attachment, I'm afraid of looking at it and letting it go. y él me decía que desde ese apego yo tenía miedo a mirarlo y a dejarlo ir. And he said many times, he told me, you get defensive, you get defensive. Muchas veces me decía, tú te vuelves muy defensivo. So he said, look with me inside your mind to see what it is that you're defending. Y me decía, mira conmigo dentro de tu mente para ver qué es lo que estás defendiendo. Because he said, you have to see this attachment before you can let it go. Porque me decía, tienes que ver este apego antes de que puedas dejarlo ir. And he says, if you don't see the attachment in your mind, you will just react and defend. Y decía, si tú no ves el apego en tu mente, simplemente vas a reaccionar y defenderte. So yes, I want to congratulate you on your marriage. Así que quiero, sí, felicitarte en tu matrimonio. Yeah, I think it's a wonderful adventure to come closer to love. Creo que es una hermosa aventura para acercarte hacia el amor. Because there's so many opportunities in the relationship to be humble and to ask for help and healing. Porque hay tantas oportunidades en la relación para sentir la humildad y pedir la sanación. Yeah, every day is full of so many opportunities. Cada día está repleto de oportunidades. And yes, I've been on 6 continents. I was invited to Africa and I went. Sí, yo fui invitado a muchos continentes, fui invitado a África y fui ahí. I went to South Africa. Fui a Sudáfrica. And I have 2 friends that are married down in South Africa that have just, the woman just wrote to me yesterday. Y de hecho tengo 2 amigos que están en Sudáfrica y la mujer me escribió ayer. Yeah. And she's from Europe, she's from France, and he's from Africa. Y ella es de Europa, de Francia, y él es de África. So that might be very interesting for me to help arrange a video call between you and this couple. Y quizás podría ser muy interesante organizar una videollamada entre ustedes y esta pareja. Yeah, because they both did a video call with me, and he said he would like to establish a spiritual retreat center in Africa, in South Africa. Porque estaban hablando conmigo y él dijo que le gustaría tener un retiro espiritual o un centro espiritual en Sudáfrica. Yeah. So this is how practical Jesus is. He brings us together to do things that help bring a blessing to the whole universe. Y así de práctico es Jesús, nos reúne para poder llevar una bendición a todo el universo. Yeah. And I'm just so grateful I got to meet you both and that we are brought together here for this holy purpose. Y estoy muy feliz de haberlos conocido los dos y que nos hayamos reunido para este propósito tan santo. So thank you. Así que muchas gracias. Look forward to getting that message from you on Instagram. Sí, voy a estar esperando ese mensaje en Instagram. Okay. Lovely. Hermoso. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Ahora pasamos a la pregunta de Juana. Now we're gonna go with Juana. Te agradeceríamos hacer la pregunta un poco concisa para poder luego dar participación a otras personas. We would be grateful if you could be a bit concise with your questions so that we have enough time for everyone. Gracias.
Thank you. Can you hear me? Hi. ¿Me Hi. escuchas? Hola. Hi, David. Hola, So David. excited to see you and be here. Estoy muy emocionada de estar aquí. It seems as though Jesus is making it very clear that he wants to bring the mighty companions to us, meaning myself and my husband. Parece que Jesús está haciendo muy claro de que quiere traerme compañeros poderosos aquí hacia mí, a mi esposo y a mí. We've been living here in this apartment Hemos estado viviendo aquí en este apartamento since a little after the pandemic began. un poquito después de que la pandemia empezó, For 3 years por 3 años, without working. sin trabajar. And Jesus has everything. Y Jesús lo ha provisto todo. It's been a time of healing, Ha sido un tiempo de sanación, for the coming up of darkness, ha sido sobrepasar oscuridad, for my husband and for me. tanto para mi esposo como para mí. And I found David Y encontré a David after 20 years después de 20 años of studying A Course in Miracles. de estudiar un curso de milagros. And once I found David and Francis Y una on vez YouTube, encontré a David y a Frances en YouTube, everything shifted tremendously. todo cambió de manera increíble. And as I said earlier, it seems that Jesus Y como te dije antes, parece que Jesús we're at the part where the mighty companions are joining us. está trayéndonos a los lugares donde los compañeros poderosos se están uniendo. Seem to really amp up Parece que lo ha amplificado towards the end of this last summer, justo al final del último verano, where we had planned to come to the monastery in Utah. donde habíamos planeado ir al monasterio en Utah. However, Sin embargo, there was seemed to be a family illness in Arizona. pareció haber una enfermedad en la familia en Arizona. And when I prayed about it with Jesus, Y cuando hice mi oración con Jesús, I was like, when am I going to be able to see David? When am I going to be able to see David? yo estaba como, ¿cuándo voy a poder ver a David? ¿Cuándo lo voy a poder ver? He said, well, what about me? Y él me dijo, bueno, ¿y qué tal acerca de yo? He said, you got me. Me tienes a mí. He said, please trust me. Y me dijo, por favor, confía en mí. And right now I need you to bring love and joy to the relative in Arizona. Y ahora necesito que lleves amor y alegría a tu pariente en Arizona. And that's what we did. Y eso fue lo que hicimos. And we again, like I said earlier, Y de nuevo, como te mencioné antes, Jesus is building the mighty companions around us. Jesús está construyendo una red de compañeros poderosos alrededor nuestro, Starting with our music. empezando con nuestra música. We happen to be a music duo. Somos un dúo de música, dúo musical. So imagine husband and wife Así que imagínate, esposo y esposa and a music duo. y un dúo musical. So you can imagine Así que te puedes imaginar the tremendous lessons las lecciones tan tremendas and humbling that has come because of that. y la humildad que ha venido a través de eso. But since December, Jesus Pero desde diciembre Jesús has sent us some incredible mighty companions nos envió compañeros poderosos increíbles who have invited us
que nos invitaron to perform, a hacer un show, starting with local events empezando con eventos locales, at retirement centers, en centros de retiro, led by a gentleman que están siendo guiadas por un caballero, who not only is a movie producer and writer, published writer, que no solo es un productor de películas y escritor, he happens to live in Denver, unbeknownst to us. y que parece que vive en Denver sin nosotros haber sabido esto. And out of the blue, Y de la nada, he contacted us, and the moment we met, nos contactó y el momento que nos conocimos, there was this huge light coming from him, había una gran luz que venía a través de él. and I knew in my heart what this was about. Y yo We sabía knew. en mi corazón, y no, bueno, nosotros sabíamos de qué se trataba. We've also been invited También se nos invitó very recently, muy recientemente the possibility of joining a music tour a la posibilidad de unirnos a un tour musical called the Extreme Tour. que se llama el Tour Extremo. And it was started in the 90s Empezó en los 90s by a faith-based organization. por una organización falsa. And upon reading all of their material, Y después de leer todo su material, it is very clear es muy claro that their core values que sus valores principales are in line with the principles of Jesus. están alineados con los principios de Jesús. We never heard of them. I'd never heard of them. Nunca había escuchado de ellos. My husband has toured in the 90s. He's been on record labels. I've been a musician. Mi esposo estaba en tours de música, estaba en productoras, yo también, y no hemos escuchado de él. But they seem to contact us out of nowhere. Pero ellos parece que nos contactaron de la nada. And they've invited us to come to Nashville in May Y nos han invitado a ir a Nashville en mayo to meet with them para encontrarnos con ellos and with other people in the music industry. y con otras personas del ámbito musical. We have no idea how we're going to do this. No tenemos ni idea cómo vamos a hacer esto, Doesn't seem like we have the money right now to do that. porque no tenemos el dinero para hacer eso. But thank you to I listened recently to Kenneth and Anna. Pero estoy agradecida porque escuché recientemente a Kenneth y a Ana. And before they messaged me this extreme tour, Y antes de que me enviaran esto del el tour extremo, I told my husband about Kenneth and Anna's story. le dije a mi esposo acerca de la historia de Ken y Ana. And so we, like I said, Y como te mencioné, we are trusting in Jesus. estamos confiando en Totally. Jesús totalmente. So that's just a glimpse Así que eso es solo un pequeño vistazo that I wanted to share que quería compartirte about how Jesus is building the mighty companions around us. acerca de cómo Jesús está Wow. construyendo estos compañeros poderosos alrededor nuestro. Beautiful. Thank you, David. Thank Gracias, you. David. We're all Gracias. with you. You're in our prayers. Todos for estamos contigo, estás en nuestras oraciones a great adventure for Jesus. para esta gran aventura con Jesús. Yeah. Thank you so much. Muchas Bye-bye. gracias. Muchas gracias, Juana. Thank you so much, Juana. Ahora damos el pase a Rosa G. Now we're gonna be giving the word to Rosa. Bienvenida, Rosa. Welcome, Rosa. Hola, Hola. hola David. Hi, David. Bueno, soy una de los miembros de la tribu I am a member of tribe que tiene
consultas muy básicas probablemente. And I feel like I might have very basic questions. Y lo digo porque he escuchado las intervenciones y las siento bastante avanzadas. And I say this because I've been listening to the videos and I feel them like very advanced. Lo mío viene como algo más cotidiano, pues For son me- las necesidades que tengo. For me, it feels like the day-to-day things. That's like my necessity at the moment. Para quien va a traducir, voy a intentar plantearla desde lo primero y va hacia un lado y va hacia el otro. So first, I'm gonna be trying to tell you what's going to happen above and below. Inicio expresando que la oración, la meditación, el estar conmigo misma para tratar de conectarme I con started Dios, sharing that about meditation and praying because I've been trying to connect with God. quiero la recomendación de David, si tiene o puede ser, I want David's recommendation, if it can be or it could be, con música with music, guiada like guided music, o solamente un silencio mío que es para mí tan difícil. or is it just like a silence in me that sometimes feels so difficult? En mis momentos de oración o de meditación, In my moments of prayer or meditation, logro en algunos momentitos very briefly, I am able to sentir esa paz, esa alegría que no se sabe de dónde viene. feel that peace and that joy that seems to come from nowhere. Pero me pongo ansiosa porque se me va. O sea, no puedo retenerlo, se me va. But I become very anxious because it just goes, it leaves me, it just goes. Ese es por un lado. That is one thing. Y por otro lado, And another aspect tiene que ver con que cuando estamos en este camino de buscar y de encontrar quiénes somos nosotros verdaderamente, is that when we are in this path of wanting to know ourselves and find ourselves, yo quisiera descubrirme a mí, pero no para tener que enseñar y no para conducirme o direccionarme hacia ser alguien que va propagando lo del curso de milagros. I would like to learn this, but not so that I am like almost like trained to be able to teach this or share this or propagate it. Sino yo quiero ser yo y descubrirme quién soy, But I pero want to be myself and discover myself y ser lo que soy, es decir, tener be mi what I am. profesión, to still have my profession, mi profesión o de repente orientarme a algo diferente, or pero no, maybe do something different, pero no necesariamente que tengo que ser alguien que va a reunir o explicar esto. O sea, but quiero vivirlo para mí. not necessarily that I have to gather people and teach this. It's like I want to live this for myself. Entonces, para resumir, digo lo siguiente, la meditación u oración, So summary first is meditation and prayer. ¿no? Que las condiciones sobre eso, con música, sin música, guiada, no guiada, yo sola, en espacios, en tiempos. Conditions with music, without music, silence or no silence, with a big space or not. ¿Cómo hacer para que esos pequeñitos momentitos de paz duren más sin que me dejen ansiosa? How to make those little moments of peace to last longer and without me feeling anxious. Y vivir en esos momentos de paz o ser la paz que nosotros nos dice Dios que somos, pero desde lo que a mí me corresponde hacer. And live that peace from what is corresponding for me to do. Desde mi cotidianeidad. From my daily life, daily experience. Escucho atentísima, gracias. I'm going to be listening to you with all my attention. Thank you so much. Thank you, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Yes. I find I have a very parallel path that you did, that I had
difficulty just going into silence for any period of time at the beginning. Sí, yo tuve un camino muy paralelo al tuyo. A mí al principio me causaba mucha dificultad tener periodos muy largos de silencio. And Jesus knew how much I loved music. Y Jesús sabía cuánto amaba la música. So he was giving me so many music meditations and helping me put even songs together that would help me quiet my mind. Entonces me guiaba a tener meditaciones con música y también poner músicas que ayudasen a aquietar mi mente. And even though that was over 30 years ago, he still is doing this with me today. Y aunque esto fue más de 30 años atrás, todavía está haciendo esto conmigo. Now I listen to a lot of worship music and I just merge with the music. Ahora escucho mucha música de adoración y ahora me fusiono con la música. I just feel like I am totally absorbed in the music, in the giving glory to God and feeling the love in my heart. Siento que me entrego completamente a la música, me quedo absorbido en ella y puedo sentir el amor de Dios. And it has helped me drift more and fall into a natural quiet. Y esto me ayuda a caer en un silencio natural. Where I didn't try to force it or make it happen. En donde no trataba de forzarlo o hacer que suceda. So frequently I'll just be falling into meditation, and then my cat falls into meditation too, and Svava falls. We all fall into the meditation now. Y ahora sucede que yo voy hacia la meditación y de repente mi gato empieza a adentrarse en la meditación y Svava empieza a meditar también. Todos estamos meditando. But we all love music so dearly. Pero todos amamos tanto la música. Even the cat. Incluso el gato. And it's always just letting Jesus direct the way. Y siempre es dejar que Jesús dirija el camino. Like for example, last night the Grammy Awards for the best singers and albums was on television. Por ejemplo, ayer el Grammy para los cantantes estaba ayer en televisión. But we couldn't get into the show. We couldn't receive the transmission. Pero no podíamos recibir la transmisión de ese show. So we put on Enya and we meditated for an hour and a half instead of watching the show. Entonces pusimos Enya y meditamos en vez de ver el show. So just trust your heart in terms of what you feel would be helpful in stilling your mind. Así que confía en tu corazón acerca de lo que tú crees que sería útil para aquietar tu mente. And as for your second question, y acerca de tu segunda pregunta, it's very good that your motivation for working with the course is for your mind. Es muy bueno que la motivación de trabajar con el curso es que sea para tu mente. And it's better than having a motivation of trying to share something in the world. Es mejor eso que tratar de compartir algo en el mundo. Because much of religion in the past was trying to share a belief system. Porque mucho la religión pasada era tratar de compartir un sistema de creencias. Or share a theology. O compartir una teología. And convince other people. Y convencer a otras personas. And Jesus wants us to be convinced for ourselves. Y Jesús quiere que seamos convencidos para nosotros mismos. He wants us to feel the peace. Quiere que nosotros sintamos la paz. And then naturally that peace extends to everyone. Y naturalmente esa paz se extiende a todos. There's even a line in A Course in Miracles. Incluso hay una línea en el Curso de Milagros. Where Jesus says, donde Jesús dice, a teacher of God can heal the whole world without a sound. Un maestro de Dios puede sanar a todo el mundo sin un sonido.
meaning that when we come into that experience for ourselves, Queriendo decir que cuando llegamos a esa experiencia para nosotros mismos, it automatically transfers to everyone, automáticamente se transfiere a todos. not through what we do as a person, No a través de lo que hacemos como persona, but just from the depth of the light within us. sino desde la profundidad de nosotros. And the final aspect is what you seem to do in the world as a career or profession or even hobby. Y el último aspecto es lo que tú pareces hacer en el mundo en términos de profesión, carrera o hobby. Yes, Jesus knows how to use our skills and abilities. Sí, Jesús sabe cómo utilizar nuestras habilidades. Just like the previous question from Kwana about using the music. Como la pregunta de antes de Kuana de cómo utilizar la música. Her and her husband have been musicians, singers for years. Ella y su marido han sido músicos por varios años. And the most important thing is that we let the Spirit direct us as we go forth. Y lo más importante es dejar que el Espíritu nos dirija a medida que avanzamos. So you might think of this world and your personality as like a stage or a theater. Así que puedes pensar acerca de ti mismo y este mundo como un teatro, un escenario. And Jesus is not asking you to step off of the theater. Y Jesús no te está pidiendo que te vayas del teatro. Because you would be like, what does that even mean? Porque dirías, ¿qué significa eso? Yeah, too much. Demasiado. Yeah. So he's just saying, let me use the theater for a while. Entonces él está diciendo, deja que yo utilice este teatro por un tiempo. And we'll use your inspirations and your skills and abilities. Y vamos a utilizar tu inspiración y tus habilidades to bring a blessing. Para traer una bendición. And I think this will be the value of tribe for you. Y creo que eso va a ser el valor de la tribu para ti. Because you can just share and exchange your experiences that you're going through every day. Porque vas a poder compartir acerca de las experiencias que tú estás atravesando en tu día a día. And what we want the most for the tribe of Christ is to be practical. Y lo que más queremos para la tribu de Cristo es que sea bien práctico. Yeah. So thank you for bringing up these two very practical questions. Entonces, gracias por traer estas dos preguntas tan prácticas. Te amo, Rosa. Te amo, Rosa. I love you. Muchas gracias, Rosa. Gracias, David. ¿Tenemos dos preguntas más? Thank you, Rosa and David. We have two more questions. Yeah, great. ¿Seguimos? Ok. Ahora, Pablo. No, Pablo. Si es que puedes prender, listo, ahí estás. Bienvenido, Pablo. Ah, Welcome, Pablo. hola. Tienes que abrir tu micrófono. No te escuchamos. Ahí está. Ah, there it is. Ahí sí, hola, ¿cómo están? Hi, how are you? Oh, wonderful. Muy bien. Quería estar aquí y les agradezco el espacio, David, y a todo el grupo. I wanted to be here and I'm so grateful for this space, to you, David, and all the group. Sentía el llamado de estar el día de hoy y ojalá todos estos días. I felt the call to be here and hopefully every day. Y justo me salió una urgencia aquí, se me inundó la pieza. And just now an emergency happened and my apartment got flooded Con el aire acondicionado que empezó a fallar. with the air conditioner that started failing. Así que vengo un poco agitado por eso. So I'm a bit like agitated because of all of this. Bueno, independiente de ello, les agradezco este espacio tan cercano. Apart from that, I just want to be thankful for this intimate space. Yo vengo de la escuela de 𝘍𝘭𝘭𝘢𝘍𝘬𝘍𝑗𝑗 I come from 𝘍𝘭𝘭𝘢 School. y también te sigo a ti en redes sociales porque también resueno mucho cómo transmites las enseñanzas.
And I also follow you because I also resonate a lot with your teachings. Entonces quería intervenir ahora para hacer una especie de pregunta. Sí, una pregunta. So I wanted to talk right now to make a question. En mi experiencia terrenal de mi personaje, In the earth experience of my character, a lo largo de mi vida he sentido dos grandes cosas que todavía creo que tengo. throughout my life, I felt two bigger blocks that I still feel I have. Una es una complejidad o una dificultad para mis relaciones, One is a difficulty with my relationships, y otra es, no sabría cómo decirlo, pero es como, and another one is, I don't know very well how to explain it, but let me try. tiene que ver con el área laboral, It has to do with the work environment, que hasta el día de hoy he sentido que soy esclavo solamente para mantenerme económicamente. that up to now I've been feeling like I'm a slave to be able to sustain myself economically. Pero nunca lo he hecho de mucho agrado, But I have never done it with much joy porque siento que estoy haciendo nada. because I feel that I'm not doing anything. Entonces, actualmente llevo una semana desempleado Right now, it's just been a week that I don't have a job, y veo una oportunidad para escuchar a Jesús en mi siguiente paso and I'm respecto a esto. seeing an opportunity to Jesus to give me a step for this new phase. Porque gracias a su guía nunca he tenido alguna necesidad económica o material. Because thanks to his guidance, I've never had like a problem financially or economically. Pero sí me he sentido un poco encadenado a proteger lo que tengo, But yes, I've been feeling a bit chained up to protect what I have, ya que no he sabido otra forma de hacer las cosas. because I haven't known another way of doing things. Pero es lo que me ha mantenido, entre comillas, en esta comodidad. But it's what it has maintained myself in quoting discomfort. Y ahora he conocido el curso de Milagros desde hace 2 o 3 años I've known the course only from 2 or 3 years ago, y lo enseño desde hace 1 año a un grupo de personas. and I teach it from a year ago to a group of people. Y desde que lo aprendí para mí me ha hecho mucho, me ha dado mucha bendición, And since I learned it for myself, it's been a huge blessing, independiente del ruido que ha generado. independently of the noise or discomfort it has created around me, Principalmente de mi círculo cercano, que todos me cuestionan lo que estoy haciendo. especially from my closer circle. They are all questioning me what I'm doing. Y a lo mejor tú has pasado por algo parecido y a lo mejor me gustaría saber un poco tu experiencia, Maybe you've gone through something similar to this, and I would love to hear your experience. en donde, por ejemplo, mis padres, cada vez que voy, me cuestionan mucho qué es lo que estoy haciendo. For example, my parents, every time I visit them, they are questioning me, what am I doing? Y no logran entender, por ejemplo, que no sé nada lo que quiero hacer. Es como que estoy sin ese gusto por lo que tengo que hacer. And they don't understand that I don't feel like that I love what I do, that I don't feel like I have to do anything. Yo soy consciente de que ellos son mi propio reflejo, I am conscious that they are my own reflection, pero aún así a veces me quedo distraído en la situación. but even with this, sometimes I feel distracted with the situation.
Y para no encararla a veces, y para no ver con Jesús, muchas veces caigo en adicciones. And to not see this with Jesus, sometimes I fall in addictions. Entonces, no sé si me entienden, pero me gustaría que me contara si has tenido alguna experiencia similar en cómo dar el siguiente paso. And I don't know if you understand me, but maybe you have experienced something like this, and now that I feel that I have to give a new step. Muchas gracias. Thank you so much. Oh, thank you, Pablo. Gracias, Pablo. Yeah, it's as we give ourselves over to Jesus, we know that there's a transformation in our consciousness and awareness. A medida que nos entregamos a Jesús, empezamos a atravesar una transformación en la conciencia. And it's very much at the beginning like where our mind is in two worlds. Y al principio parece como si nuestra mente estuviese en dos mundos. We feel the love calling us and drawing us very strongly. Sentimos al amor que nos llama y nos atrae de manera muy fuerte. And it seems like we go through experience to let go of all remnants of the past. Y parece ser que estamos atravesamos experiencias para dejar ir el pasado. And I'm glad you brought up the context of job or vocation, and also your family with your parents. Y estoy feliz de que tú trajiste el contexto de la vocación y también de familiar. And I did go through these same experiences myself. Y sí, yo atravesé estas experiencias también. Where I became more grateful for the experiences I was having, and my heart was opening up. En donde yo me estaba sintiendo muy agradecido por las experiencias que estaba teniendo y mi corazón se estaba abriendo. And while I was practicing A Course in Miracles, when I would meet with my parents, they would ask me many questions. Y a medida que practicaba el curso de Milagros y cuando me encontraba con mis padres, ellos me hacían varias preguntas. Including what are you going to do with your life? Incluyendo qué vas a hacer con tu vida. Why are you putting so much time into prayer and to study? ¿Por qué estás poniendo tanto tiempo en la oración, en el estudio? When you spent 10 years of studying at university and you still don't have a direction. Cuando pasaste 10 años estudiando en la universidad y todavía no tienes una dirección. And so for me, it was a walk of faith to continue to follow the inner guidance. Entonces para mí fue un camino de fe para continuar siguiendo la guía interna. And to have the realization that the people around me were not going to be always witnessing to me, that they understood what was happening. Y darme cuenta que las personas que estuviesen alrededor mío no todas siempre iban a ser testigos de quienes entendiesen lo que estaba sucediendo. And we see that Jesus went through the same experiences 2,000 years ago. Y vemos que Jesús experimentó lo mismo 2000 años atrás. I was watching a recent episode of The Chosen where he goes back and leaves the apostles to go back to spend time with his mother Mary. Estuve viendo un episodio de los The Chosen, los elegidos, en donde Jesús va a pasar tiempo, deja a los apóstoles y a pasar tiempo con María. And before he arrives in Nazareth, both of his brothers leave the city. Y antes de llegar a Nazaret, dos de sus hermanos se fueron de la ciudad. Yeah, they don't understand him at all. No lo entendían en absoluto. And I feel like we acknowledge that Jesus is calling us out of the world. Y reconocemos que Jesús nos está llamando fuera del mundo. Meaning he's calling us out of the past and our belief in linear time. Queriendo decir que nos está llamando fuera del pasado y nuestra creencia en el tiempo lineal. He's calling us into the holy instant, the present moment. Nos está llamando hacia el instante santo y el momento presente.
And it seems like every step we have to be willing to let go. Y parece ser que en cada paso del camino tenemos que dejar ir. I can relate to your experience too with feeling a bit trapped in the work. También siento que me puedo relacionar con esa experiencia que tú tenías de sentirte atrapado en el trabajo. And that was also my experience, that many times I felt it wasn't relevant, or it didn't really matter to me. Eso me sucedió varias veces, donde sentía que no era relevante o que no me importaba. But also that you are teaching the course to a group. Pero también que ahora tú estás enseñándole el curso a un grupo. And that's that you are just allowing what you are drawn to be used. Y ahí estás permitiendo que lo que te atrae sea utilizado. And it just helps build our trust as we keep going forward. Y esto ayuda a construir nuestra confianza a medida que avanzamos. That we really have one vocation, and our vocation is healing the mind. Solo tenemos una vocación, y la vocación es sanar la mente. And I'm just so grateful that I kept going toward that healing and not trying to balance it with a belief in an external world. Y yo estaba agradecido de que podía ir hacia eso y no, sin tratar de balancearlo con un mundo externo. Jesus tells us that miracles are involuntary and should not be under conscious control. Jesús nos dice que los milagros son involuntarios y que no deberían controlarse conscientemente. And so as I just kept going with this strong feeling in my heart, many miracles happened. Y a medida que yo empecé a avanzar con este sentimiento tan profundo en mi corazón, varios milagros empezaron a suceder. There was one time where I was going to 5 Course in Miracles groups every week. Hubo un momento en el que estaba yendo a 5 grupos del curso de milagros cada semana. And all of these course students wanted to have a big picnic in Cincinnati. Y todos estos estudiantes querían tener un gran picnic en Cincinnati. But we really couldn't think of a place to do it, so I asked my parents, could we have a big picnic in your backyard? Pero no teníamos un lugar en donde realizar el encuentro, entonces le pregunté a mis padres si podríamos hacer el picnic en su patio trasero. And they said, well, that's a little strange, but go ahead. Y me dijeron, bueno, es un poco extraño, pero sí, hazlo. So we had a picnic of about 30 Course in Miracles students in the backyard while they were locked up inside the house. Entonces tuvimos un grupo como de 30 personas del curso de milagros en el patio trasero mientras que mis padres estaban encerrados en la casa. But when we were all leaving the picnic, they came out of the house. Pero cuando nos estábamos yendo al picnic, salieron de la casa. And they were just hugged by 30 people that they had never met. Y fueron abrazados por 30 personas que jamás habían conocido antes. And eventually they would say to me, we still don't understand what you're doing, but you seem to be happy, and there's certainly a lot of happy people around you. Me dijeron, todavía no entendemos qué estás haciendo, pero pareces ser feliz y ciertamente hay personas muy felices alrededor tuyo. Yeah. And this continued on where they went from being very open and respectful to actually later in their life being much more curious about everything. Y esto continuó, pasaron a tener respeto y luego empezaron incluso a tener curiosidad acerca de qué es lo que estaba sucediendo. Yeah. After some decades, my parents ended up being the witnesses, the mighty companions, like so many that I've seen around the world. Con el tiempo mis padres empezaron a ser testigos, como también son tantos compañeros alrededor de todo el mundo. They would just say, where are you off to next to teach? Can I give you some food or some candy? Me decían, ¿a dónde te vas a ir a enseñar? ¿Te podemos dar comida, caramelos, algo? Yeah, they became like angels, just reflections of absolute helpfulness. Se volvieron como ángeles, reflejos como de ser completamente de ayuda. Yeah,
And I think that's the value of some of these shows that are coming, because you'll be able to hear similar experiences of reflecting witnesses coming from inner devotion. Y creo que esta va a ser la utilidad del show, porque van a haber testigos de esa devoción interior. And also to be very patient with yourself, because Jesus says most people are given a slowly evolving curriculum. Y también ten paciencia contigo mismo, porque Jesús dice que la mayoría de las personas reciben un plan de estudios que se desenvuelve de forma lenta. Yeah. And it's beautiful. Give my love to Kay. I've known Kay on and off and seen her for many years as we are on this journey. Y dale mi amor a Kay, la he visto varias veces venir y ir en este camino. Thank you, Pablo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y nuestra última pregunta de una amada participante también de la tribu de Cristo, Candela. Thank you so much, Pablo. And our last question is with a beloved friend from Tribe of Christ too, Candela. Bienvenida. Welcome. Yeah. Hola. Hola. Hi. Hi. Hola, David. Hola. Hi, David. Ay, bueno, estoy súper contenta, súper agradecida. I am Estoy- so happy and so grateful. Estoy muy sorprendida de la eficiencia, I am de la surprised de la of how eficiencia efficient, de esta comunidad. the efficiency of this community. Un fin de semana dijisteis que iban a empezar a hacer los retiros en inglés. One weekend you said that they were going to start doing the retreats in English. Y dije, And I said, "Done. ya no voy a poder hacer los retiros I'm not going to porque, be able to do these retreats anymore porque el traductor dice barbaridades because the translator is saying a lot of crazy things. y no entiendo, a veces no entiendo nada. And sometimes I don't understand anything. Y entonces voy a ser rápida. Entonces me rendí. I'm going to Dije, be brief. And I just finally surrendered and I just said, no pasa nada, me rindo. Solo cosas buenas procedentes de Dios me pueden suceder y no pasa nada. it's okay. I'm just going to surrender. Only good things can come from God and nothing happened. Y a la semana siguiente And the next Sur- week, surgió ya se empezó a hablar que iba a surgir la comunidad en español. then they started sharing that the community were going to be in Spanish. Y dije, "Ah, me he salvado." I said, I'm saved. Y sentí que me empecé a sentirme merecedora de los milagros. And I started feeling that I deserved the miracles. Y David, hoy estoy aquí sentada y siento muchísima emoción. David, today I am sitting here and I feel so much emotion. Y siento muchísima unión porque And I feel very joined todos los miembros del club de lectura de Recordar a Dios because all the members from the book club of unwinding back your mind back to God are here. estamos aquí como si fuéramos a ver la entrega de los Oscars. Es como We're- algo, We're here as if we're gonna watch the Oscars presentation. sí. Y luego también Chema, que es mi relación aquí en la forma, la relación especial entregada al Espíritu. Estamos aquí con la agenda, aquí sentados como I'm si here- fuera el Oscar. I'm here with Shema, my beloved and mighty companion that we've handed over this relationship to Jesus. He's sitting here with me with all his attention too. Y luego, todos mis compañeros poderosos, Marina, Urpi, Tom Manuel, a Ana Paola, bueno, todo el mundo, estamos aquí sentados celebrando ese anhelo del corazón.
And we're all gathered here celebrating that journey of our hearts, all the community members here. Todos mis proyectos en los cuales estoy haciendo de voluntariado están en mi agenda diaria, y la agenda diaria solo ya prácticamente está dedicada como al curso, a vivir la experiencia, a pasar miedo y entregarlo. My agenda is filled up now with my volunteering projects, and all my days now focused on the Spirit and following and doing what He sends to me. Siento muchísima emoción de la disposición de mi corazón, muchísimo I feel very agradecimiento. touched. I'm very grateful. Y pido mucha ayuda, David, para que reces mucho en esas meditaciones tuyas. And I con am el asking Papa, so much for help, and I pray a lot, and in these meditations for you con and Jesús, for Sava, with Jesus, para que nos ayude mucho en el corazón para no asustarnos. so that He helps us so much in our hearts so that we don't get scared. Yeah. Porque vamos en una alfombra mágica que va súper rápido. Because we're going on a magic carpet ride that is going super fast. Yeah. Y con Amanda, esta tarde estábamos hablando, y con Pilar, estamos montando proyectos aquí en España, con el mar, para... And Pilar, we were joining this afternoon because we're organizing things here in Spain. Para rendirnos y orar, escuchar y seguir la guía. So that we can surrender, pray, listen, and follow the guidance. Y ya para terminar, decirte que cuando tú dices que cuando empiezas a hablar y dice, Jesús dice... And when you were mentioning como that you start speaking, Jesus said, or Jesus says, como Jesús cuando hablaba, mi Padre dice, en verdad digo. It's like Jesus when He said, my Father says, or I am saying. Yeah. Siento que es verdad. I feel that is true. Siento que es verdad. I feel that is true. Y ya solo decir que cuando ha salido Beatriz con su marido, and I just want to say that when Beatriz came out with her husband, mi corazón ha hecho algo. Something happened in my heart. Y he podido reconocer que mi mente está abriendo todas las fronteras. Al no ser, I was able to recognize that my mind is opening all the borders. Y necesito mucho las oraciones de todos para no asustarme y seguir. And I need everyone's prayers so that I don't get scared and I can continue following. Gracias. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Candela. That's it. That's our deepest prayer. Gracias, Candela. Esa es la oración más profunda. That we can continue to follow, and that our fear will dissolve away. Que podamos seguir siguiendo y que así nuestro miedo desaparecerá. And that even though sometimes it can be very intense, y aunque a veces puede parecer muy intenso, we know that our faith will be stronger. Sabemos que nuestra fe va a ser más fuerte. And we will be lifted and carried by God's love. Y seremos elevados y llevados a través del amor de Dios. Yeah. And so with Tribe and with all that's happening in Spain, we are fulfilling our function. Y con la tribu y con todo lo que está sucediendo en España estamos cumpliendo nuestra función. In a very practical way. De una manera muy práctica. Every day we can offer little blessings that come from our prayers. Cada día podemos ofrecer oraciones, o bendiciones que vienen de nuestras oraciones. And experience just the joy of this journey that we are on. Y experimentar la felicidad de este camino en el que nos encontramos. From this moment. Desde este momento. That's the key. Esa es la clave. So thank you, Candela. I'm so happy for you. Así que gracias, Candela. Estoy tan feliz por ti.
And I know that things drifted away, like with our retreats, we weren't able to have Spanish translation. Y sé que algunas cosas sí se fueron, como por ejemplo los retiros, que no éramos capaces también de hacerlos en español. For the last 2 months, we've been working at getting ready to launch this day. Pero por los últimos 2 meses estuvimos trabajando para poder lanzar los shows este mismo día. So happy that all of you showed up to be part of our celebration launch. Y estoy muy feliz que todos ustedes pudieron estar aquí para ser parte de la celebración de nuestra gran apertura. Yeah. So I'm putting it on gallery so I can see all your faces one more time. Así que ahora estoy poniendo la pantalla en galería para poder ver todos sus rostros una vez, última vez. Yes. And I'm sure there'll be many more to come. Y estoy seguro de que habrán muchas más oportunidades por venir. So we can just be grateful and happy that the Holy Spirit is raining down on us. Así que podemos estar felices de que el Espíritu Santo está lloviendo sobre nosotros. And I can laugh because Pablo's apartment is flooding because the air conditioner, and here there's 3 feet of snow and icicles everywhere. Y yo me río porque el departamento de Pablo se está inundando por el aire acondicionado y acá hay como 3 pies de nieve y todo se está congelando. But we will not be stopped by thoughts of ice or heat or snow. Pero no nos parará ningún pensamiento acerca del calor o del frío o de la nieve. We keep on being in the joy for Jesus. Seguimos estando en la felicidad para Jesús. So thank you so much. Así que muchas gracias a todos. And I look forward to seeing you again. Y estoy emocionada de verlos a todos de nuevo. Yeah. And maybe we'll go back to our host, 𝘍𝘭𝘭𝘢, so you can give us the final word of cheer for the day. Y ahora podemos ir a 𝘍𝘭𝘭𝘢, para la anfitriona, para que nos den la última palabra de aliento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta gran apertura. Thank you so much to everyone for being with us in this grand opening. Una bendición contar contigo, David. It's been such a blessing to count with you, David. Por ser ese reflejo de amor. For being that reflection of love. Y estamos muy felices, me siento muy agradecida en nombre de todo el equipo. Gracias Marina, gracias Ana, gracias Meli, gracias Vicky, Débora, Ken, Jason, Emily, todos. We're so happy and so grateful also for all the team that were helping us today. Marina, Melissa, Vicky, Ana, Jason, Ken, Emily. Siento que este es un trabajo en comunidad, este es un trabajo de comunicación. Esto es mucho más allá de presentar algo, es la sanación que está habiendo en cada uno de nosotros. And I feel like even beyond this communication and community is the collaboration that's happening. Es lo que David nos dice es orar y seguir. Orar, escuchar y seguir. And what David teaches us of listen, pray, listen and follow. Y los esperamos a partir de mañana, ya empezamos hoy, mañana con el segmento de Ken y Jason. And we look forward to seeing you again tomorrow. We're going to start with, well, we started today, but tomorrow we'll have Ken and Jason's show. Que vamos a ver cómo se elevan las emociones y cómo hay la sanación a través de esto. And we're going to see how the emotions come up and how there's healing through this too. Los esperamos a partir de mañana, 11 de la mañana, hora México Centro. And we look forward to joining with you starting tomorrow at 11 a.m. Central Standard Time. Gracias a todos por decir que sí. Thank you everyone for saying yes. Y les envío todo mi amor. And I send you all my love to everyone. Thank you.
That's so beautiful.